es muy significativo, me parece a mí, y que dice mucho el hecho de que él quisiera para sí mismo cambiar, que en vez del palo y el horizontal y el palo vertical que tienen todas las cruces, que le quisiera dar un significado extra, poniendo como palo vertical el martillo y como base de toda la cosa la hoz. Y esto evidentemente para todo el mundo que sabe un poco del comunismo y después es el símbolo del comunismo, ¿no? Sí. ¿Qué quería decir eso? Simplemente de que él siempre ha considerado desde un principio que era muy fundamental saber dialogar con el marxismo, con el comunismo. Yo sabía que Luis Espinel había en los ratos libres hacía tallas con maderas y de diferentes con diferentes sentidos, por ejemplo, pues en contra de la dictadura, etcétera, ¿no? Esta talla yo no la conocía, pero sabiendo quién era Espinel, esta talla no tiene que tener un sentido negativo, sino de diálogo entre el cristianismo y las ideologías y los problemas de nuestro tiempo, entre el trabajo, la justicia, los pobres. Y cuando él puso su Cristo de Botosallá, era para indicar que quería que Cristo estuviera presente en el mundo de hoy y que colaborase con todas las fuerzas vivas, positivas, para el bien de la sociedad. En el libro de los ejercicios San Ignacio de Loyola, el número 1 es el título de los ejercicios. Y el número 2 dice, todo cristiano tiene que estar más propenso a salvar la proposición del prójimo que condenarla. Yo desde el primer momento creo que si la gente hubiese tenido esa actitud, de decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? No se hubiese armado el lío que algunos quisieron armar y la mala interpretación que algunos quisieron dar. Lo mínimo que pide es una interpretación. Y ciertamente sé que el Papa pidió la interpretación y la aceptó. ¿Qué quiere decir esa cruz en el que lo hizo? ¿Qué intención tenía? Él desclavó el Cristo de sus votos y lo clavó en el martillo y a sus pies puso la hoz, ese símbolo de los comunistas. Pero con la intención, como él mismo explicó, de que Jesús ha venido a salvar a todos, incluidos los comunistas. Entonces, si el Papa habla de ir a las fronteras de la increencia, el Papa pudo sobresaltarse, que querrá decir esto, pero ciertamente no lo rechazó en ningún momento, y mucho menos cuando se le explicó. ¿Qué pasó? Cuando lo mataron, como yo vivía en el mismo cuarto, aunque cuando lo mataron yo estaba fuera, estaba en otra parte, ¿no? Recién entonces yo me la apropié. Sí. Pero este mismo año, cuando se cumplieron los 35 años, se presentó un libro sobre Luis Espinel, una reedición, y entonces allá, claro, cuando la presenté allá, la pusimos en la presentación allá adelante, presidiendo, entonces hubo mucha gente que se enteró de que estaba esta cruz. Varios ya la conocíamos, de distintas partes, ¿no? Pero, y se enteraron, sacaron fotos y demás, y entonces con eso llegó al conocimiento del canciller de Choquehuanca, ¿no? Y efectivamente, unos 3 o 4 días antes de que llegara el Papa, me llamó Gastón Ugalde, que es el famoso ese pintor y demás, ¿no? Y entonces me dijo a ver si podía venir hasta ya sabía que yo no la iba a soltar, para tomar todas las medidas necesarias para sacar una réplica, ¿no? Y que ya tenía una cosa de metal también y demás, ¿no? Para poder hacer una réplica también del Cristo, que la he hecho un poquito más torcido que el original. Y por lo que he visto en las fotos del Evo, ¿no? Y entonces en 3 días hizo la réplica, con 2 ayudantes que tenía. Un detallito interesante, no encontramos en toda mi casa, cuando estuvo 1 hora y media en la casa quizás, una cosa así, ¿no? Para hacer esta réplica. Y no encontramos en ningún sitio una cinta métrica para medir las distancias. Y lo tuvimos que hacer con un poco de papel higiénico.
No usado por si acaso. Sí. Bueno, esta es la historia. No necesariamente se tiene que interpretar como un insulto o como una ofensa al Papa. Me parece a mí que no es este el sentido, y el Papa tampoco es verdad que dijera esto no está bien. Parece que esto ha sido una interpretación que no es correcta. El Papa quedó un poco sorprendido porque no conocía esta faceta de Espinal, de un hombre artista y un hombre poeta y un hombre que le gustaba expresar con símbolos las dimensiones más profundas de su fe. Hay que tomar las cosas en su contexto. El propio Papa, cuando se hizo, él al principio tenía una cara así medio sorprendido, ¿no? Pero que en realidad era porque no sabía que Espinal también sabía ser tallados. Esto es lo que explicó él después a los periodistas allá por el camino, ¿no? Sí. Y dice, no, he tenido que hacer un poco de hermenéutica, es la palabra que usa el Papa, ¿no? De entenderlo eso en el contexto de entonces que estaba la teología de la liberación y que usaba análisis marxistas y del materialismo histórico y cosas así, lucha de clases y cosas de esas, y hay que entenderlo así, y como una más de expresiones de arte protesta. Y además, Espinal todavía tenía otra intención al hacer esto: el diálogo en Bolivia entre campesinos y obreros. Es curioso que han sido dos movimientos muy serios, el de los campesinos y el de la COP en Bolivia, que han influido enormemente en su historia, pero rara vez han ido unidos, más bien han ido por caminos diversos. Y él propugnaba y deseaba el deseo de ese diálogo de estas dos fuerzas tan populares y en general tan pobres de Bolivia. Pero con este aval que hace el propio Papa no será ningún obstáculo. Y además, ya está declarado mártir, pero claro, sería bueno tener una declaración formal, como ha pasado con Romero, que lo habían metido en la sala de espera nomás y no hacían nada, y fue el Papa el que lo sacó del refrigerador, como quien dice, ¿no? Sí. ¿Y qué quiere decir? Que él cree en esas cosas.